Buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches, compañeros. Mucho gusto. Pues aquí estamos nuevamente. Ya solo es de salir hoy de esta clase y ya les toca, ya se declaran de descanso, ¿verdad? Ya van a tener un fin de semana muy largo, entonces vamos a aprovechar hoy, compañeros, para nuestro contenido, ¿verdad? Y quería, antes de que empecemos, solo consultar si hay alguna duda, alguna inquietud o algo en relación al contenido que hablamos la clase pasada. Si tienen alguna inquietud o algo, compañeros, en cuanto al principio de inocencia, que fue el que hablamos la semana pasada. Si no tuvieran inquietudes en eso, vamos a continuar con lo que nos queda pendiente de ese contenido que teníamos la semana pasada. ¿Se recuerdan que nosotros estuvimos hablando del principio de inocencia? Y en el marco del principio de inocencia es importante recalcar esta parte del principio de inocencia porque vean el artículo 10. Miren, pues, de una vez saquen su Pacto de San José, el Código Procesal Penal, la Constitución, o sea, Código Procesal Penal, Pacto de San José, la Constitución y Código Penal. Código Penal, de una vez sáquenlo para que no estemos ahí perdiendo el tiempo buscando documentos. Entonces, del Pacto de San José, vean por favor en el caso del Pacto de San José, el artículo Ligia Marleni Toll. Ligia. Bueno, ¿está Ligia o no está Ligia? Solo está ocupando espacio acá. Vamos a ver, Ligia a la una. Vamos a ver, Ligia a las 2. No, solo ocupando espacio, entonces adiós, Ligia. Bueno. Y de una vez le voy a dejar apuntada aquí para... Bueno, entonces, compañeros, David Donis. Ah, no, ya vino Ligia. ¿Qué más? ¿Ya vino Ligia? Encienda su micrófono. Buenas noches, licenciado. Perdone, no entendía. Estaba tratando de levantar la mano. Ah, va. Sí. Léame el artículo 10 del Pacto de San José, por favor. Muy bien. Bueno, ¿está Ligia o no? Yo que se fue, va usted, porque no estaba. Al parecer tiene inestable su internet, licenciada, perdone. Va. No está. David, no se va a salvar. David. Donis. David. Micrófono, David. ¿Ya? Lo tiene encendido, licenciado, pero al parecer no se le escucha. Va, ahí, arréglelo de su micrófono, David, para que no le afecte para la primera. Jocelyn Lisette.
Antillón, Jocelyn Lisette Antillón. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo todas mis leyes acá, pero no tengo el pacto. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Que me pregunte a la otra, por favor. Sí, pero asuma esa responsabilidad, Jocelyn. Tiene que tener todo, ¿verdad? Sí, solo esa me falta. Sí, pero era la que queríamos ahorita. Heidi Flores. Heidi. Ay, no, usted es muy lento. Heidi, ¿está o no está? Heidi a la 1. Heidi a las 2. De una vez, Heidi, si yo no la estoy llamando, pues no levante la mano. De una vez, encienda su cámara y vea y hable con nosotros. Buenas noches, licenciado. Ya encendí la cámara, pero otra vez. ¿Me escucha, licenciado? Disculpe. Sí, Heidi. Es que estoy encendiendo la cámara, pero no sé por qué no me deja. Bueno, procure arreglar eso, Heidi, para que no nos esté afectando eso. Sí, con mucho gusto. Sí, ahorita estoy intentando, pero no sé por qué no me deja. Selvin Marcela. Selvin. Dígame, Lick. Léanos el 10 del pacto, porfa. Ahorita, Lick, el 10 del pacto, aquí lo tengo a la mano. Ya va haciendo. Ya. Artículo 10, derechos de indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley, en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error. Bueno, entonces vean, compañeros, este es el Pacto de San José. Y el Pacto de San José es el único artículo, fíjense que no hay otro artículo, ni en el Código Procesal Penal, ni en la Constitución, en ninguna otra ley guatemalteca, que regule qué pasa si una persona fue condenada por un error, o qué pasa si fue condenada por gusto. Entonces, es importante que tengan presente eso, que no hay otro artículo en la ley que haga referencia a qué pasa con aquellas personas que han guardado prisión injustamente por mucho tiempo. Claro, sí podrían empezar un juicio de daños y perjuicios contra el Estado de Guatemala, pero es un proceso muy largo, es un proceso muy complicado. Y el único artículo que hace una referencia a ese derecho de indemnización es el 10 del Pacto de San José. Ahora, pero ¿por qué menciono yo ese artículo ahorita que estoy hablando de la inocencia? O sea, ¿qué tiene que ver? Les voy a mostrar qué es lo que tiene que ver. Voy a usar esto que usamos en la clase anterior para hacerles referencia a por qué es importante dejar claro esto, ¿va? Primero les voy a explicar un poquito del proceso penal para que ustedes para que ustedes ubiquen bien cómo es que funciona ese tema, ¿va? Miren pues, esta audiencia de primera declaración, la que ustedes ven acá, ¿se recuerdan que esta audiencia, la persona fue detenida, a las 6 horas fue presentada con el juez y a las 24 horas se recibió su primera declaración, ¿verdad? Que es esta audiencia, ¿verdad? Ahora, como en esta audiencia, aquí en esta audiencia que se hizo 24 horas después de detenida la persona, como en esta audiencia no ha empezado el proceso penal, vean que el 10 del Pacto de San José habla de sentencia, pero esta audiencia no puede terminar en sentencia porque
para este momento no ha empezado el proceso penal formalmente. Entonces el juez recibe la primera declaración de la persona y si el juez encuentra indicios para abrir a investigación formal, para abrir a investigación formal, el juez dicta un auto de procesamiento y después del auto de procesamiento ya viene todo lo demás. Ahora, pero si encuentra que hay indicios de participación de la persona, no culpable, sino que solo indicios. Entonces, abre al proceso acá. Ahora, pero ¿qué pasa si cuando lleguen a la primera declaración el juez no encuentra nada? El juez no encuentra indicios y no encuentra que haya motivos para procesar a una persona. Entonces, en ese caso, no, Jacqueline, pasa esto que está aquí en el dibujo, mire aquí. Entonces, en este caso, cuando el juez no encuentra que haya evidencia de la participación de la persona en el hecho que se les indica, entonces el juez dicta una falta de mérito. Vean el 272 del procesal penal. Dicta una falta de mérito. La falta de mérito es equivalente a, es como que estuviéramos diciendo inocente, digamos. ¿Va? Pero tomen en cuenta en qué momento se da. Aquí tomen en cuenta que ustedes son abogados, por ejemplo, y encuentran a un subamigo abogado que tiene un caso y ustedes cuando platican con él, él les dice, vos fíjate que estoy ahorita en tribunales, me llamaron por teléfono porque hubo un problema con un cliente que tiene por un arma de fuego y ahorita estamos, ya nos hicieron hacer la audiencia de conocimiento de hechos y ya nos van a recibir para la primera declaración de las 24 horas. Y al rato les dice, vos, ¿cómo te va? Fíjate vos que nos dieron falta de mérito. Entonces ahí usted le dice, la voz, qué excelente que te dieron falta de mérito, te felicito a su amigo abogado. Eso quiere decir que logró que le diera falta de mérito, artículo 172, no hay nada contra esa persona. Y se acabó, y ahí se acabó el proceso. Ya no empezó porque la persona quedó libre, ¿verdad? Y se acabó. Ahora, otra posibilidad es que en esta audiencia el juez sí encontró elementos, sí hay indicios de la posible participación de una persona en el hecho delictivo. Sí hay elementos. Entonces viene el juez y dice que si hay indicios de la posible participación de esa persona en el hecho delictivo, entonces viene el juez y abre a procesamiento. Cuando el juez abre a procesamiento, lo que está haciendo básicamente el juez, o sea, en esencia lo que está haciendo es abrir a una investigación formal, ¿verdad? Eso es básicamente el autoprocesamiento. O sea, en esencia, el autoprocesamiento es abrir a una investigación formal. ¿Verdad? Esta investigación le pertenece al Ministerio Público. El dueño de la investigación es el MP, pero lo controla el juez, lo observa el juez en cuanto a que se conduzca con legalidad. Pero entonces, cuando el juez dicta el autoprocesamiento, en esencia lo que el juez está haciendo es abrir a una investigación formal. Esta investigación formal, ahí está como lo hablamos en la última clase, depende, ¿va? Si hay medida sustitutiva, si hay prisión preventiva y el tiempo que esto lleve. Y este periodo de investigación formal termina aquí termina, cuando se decide si van a ir a debate o no, aquí termina. Ahora, en este periodo, la persona puede estar bajo prisión preventiva, pero puede darse el caso, por ejemplo, aquí era donde yo les hablaba en la última clase. En el caso de Otto Pérez, él está ahorita en este momento. ¿Ah? Hay un general, un coronel
un teniente coronel del ejército de Guatemala que estuvo preso 5 años. 5 años. Perdón, mejor me voy a quedar con el caso de Otto Pérez. Miren, pues, Otto Pérez lleva 8 años, ahorita. Él está acá. Ahora, demos el caso que el juez no encuentre nada. Digamos que en alguno de los casos, ¿qué pasaría si en algún momento de todo esto el juez no encuentra indicios de que esta persona haya participado en el hecho que se le señala? En esta etapa, como es la etapa de investigación, aquí no se dicta, no se puede otorgar sentencia, porque la sentencia solo se da en el debate, en el siguiente. Entonces, esta etapa no hay sentencia, porque ahí no hay debate. Pues como no hay debate, no hay sentencia. Este es un periodo de investigación. Este es un periodo de investigación. Entonces, como es un periodo de investigación, Google Ogle. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Google Ogle que quiere ingresar a la clase? No creo que haya alguien que se llame Google Ogle, ¿va? Yo lo conozco. ¿Ah? ¿Qué manda? No hay nadie así, Lick. ¿Va que no? Fernanda No hay dijo. ninguno, Lick. No hay ninguno. No, no creo. Google Ogle. Va. Entonces, dejemos al Google ahí. Va. Entonces, estamos en una etapa de investigación. En esta etapa de investigación, ¿va? Entonces, como estamos en este periodo de investigación, aquí no hay sentencia. Entonces, ¿qué pasaría si ¿cómo hacemos para que el juez termine el proceso en ese momento si los abogados logran demostrar que la persona no tiene participación y no ha tenido nada que ver? Entonces, para eso, miren, compañeros, existe esta figura que se llama sobreseimiento. Vean el artículo 325 y 328 del procesal penal, y que para eso dan sobreseimiento. ¿Va? El sobreseimiento, este auto que se llama auto de sobreseimiento, este auto es equivalente a inocente, a no tiene culpa, no tiene responsabilidad, él no hizo nada. Eso es equivalente. Entonces, si un juez otorga sobreseimiento, lo que está diciendo, el sobreseimiento es el que deja sin efecto al autoprocesamiento, el que anula, borra, deja sin efecto al autoprocesamiento. Entonces, este auto que se llama sobreseimiento equivale a inocencia. ¿Qué manda, Juan? Lick, disculpe la molestia. Buenas noches. ¿Qué artículos se mencionó? Disculpe. Ahí véalos en la pantalla, Juan. Ahí están. No, perdón. ¿Va? Entonces, el juez. Entonces, este es lo que se da en esta etapa. ¿Va? ¿Por qué se llama sobreseimiento? Porque no hay, aquí no hay sentencia en este momento. Ahí no hay sentencia. ¿Ya los vio, Juan? Ya, Lick. ¿Ya? Ya, que no mucho Miramontes. Pero ahí estamos. Estos, 325 y 328. Perfecto, Va. Lick, ahí estamos. Entonces, miren, pues, compañeros, ahí se dicta sobreseimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su amigo que es abogado, entonces el abogado les dijo a ustedes, vos, fíjate que en la primera declaración no miras que el juez no nos abrió a proceso. Ay, no te dio la falta de mérito. No, hombre, fíjate vos, me abrió a proceso. Si les dice abrió a proceso o si les dice dictó auto de procesamiento, lo que les está diciendo es, si abrió a proceso, es que abrió una investigación formal. Y si dictó autoprocesamiento, es lo mismo, abrió a investigación formal. Entonces, este periodo desde el autoprocesamiento hasta cuando termina la etapa intermedia, esto se llama, es una etapa de investigación para que el MP investigue, ¿va? Formalmente. Y
Pero aquí, sobreseimiento, Vicky, sobreseimiento, ¿verdad? Sobreseimiento, Vicky. Jorge, ¿qué manda, Jorge? Mire, por ejemplo, los casos donde tiene orden de captura, pero el cuate está fugado, ahí obviamente no se puede dar esa sentencia, ¿no? No, por eso, Jorge, no podemos hablar de sentencia. No, Ahorita no hablé, perdón, me equivoqué, perdón. Ajá. No puede dar el sobreseimiento si tenía orden de captura y lo capturaron a posterior. No lo puede, uy, no lo puede dictaminar de esa forma. Sí, mire, vean, compañeros, por lo que Jorge decía, Guatemala no juzga en ausencia. Entonces, si en algún momento, entonces que les quede claro, compañeros, Guatemala no juzga en ausencia, como pasa en otros países, que ellos sí juzgan en ausencia, Guatemala no. Entonces, si nosotros, Jorge, no hemos capturado detenido a la persona, entonces el proceso no inicia. ¿Verdad? No. Perdón, yo Ajá. no me expliqué bien, perdón, licenciado. Mi pregunta era de que si está fugado y lo capturan, no le puede dar ese dictamen de sobreseguimiento, porque estaba fugado. Sí, porque ahí cometió otro delito. Entonces, cuando usted a eso me refería. Sí, a eso me refería. Ahí cometió otro delito. Entonces, miren, pues, quedemos claros en relación a eso, Jorge. El sobreseimiento equivale a inocencia, por lo que sea, ¿va? No es inocencia, pero por eso les aclaro, no se vayan a confundir con las palabras. Fernando, es sobreseimiento. Sobreseimiento, Fernando. Bueno, entonces vean. Demos el caso de una persona que en la primera declaración el juez encontró la posibilidad de que esta persona participó en el hecho que se le señala, entonces el juez viene y abre auto de procesamiento. Si en la primera declaración no encuentra nada, dicta falta de mérito. Y ahí se acabó todo. Ahora, si el juez abre, ¿verdad? Sí, Jenny, puede hacerlo. Ahora, después vamos a hablar más despacio de eso, Jenny. Si el juez abre y dicta auto de procesamiento, entonces se abre una investigación formal. Ahora, pero puede darse el caso que aquí, en cualquiera de estos momentos de esta etapa de investigación, aparezcan evidencias, testigos o lo que sea que demuestre que la persona es inocente, que no participó en lo que se le señala. ¿Va? No se puede dictar sentencia absolutoria porque la sentencia solo se da en el debate, solo acá en el debate, no se da en esta etapa. Entonces, la forma de terminar esta etapa y dejar libre a la persona cuando es inocente, cuando no tiene culpa y no hay nada, es dictando un auto de sobreseimiento. Sobreseimiento. El auto de sobreseimiento acaba el proceso. Entonces, al dictarse un auto de sobreseimiento, se acaba esta etapa, se termina acá y la persona se va libre y se acabó. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo a mi amigo que es abogado y me dice, vos fíjate que me dictaron auto de procesamiento, la gran, pero mira, fíjate que yo tengo unos testigos y unos documentos, se los voy a presentar al MP y al juez, vamos a demostrar que mi cliente es inocente y voy a pedir un sobreseimiento. Y después cuando ustedes hablan con él, ¿vos cómo te fue? Fíjate que me dieron el sobreseimiento. ¡Hala, qué bueno! Quiere decir, si él dice, me dieron el sobreseimiento, quiere decir, esto se cerró, se acabó y el cliente salió libre. Entonces, esta es la palabra sobreseimiento. Ahora, si estuviéramos acá en el debate, entonces, y la persona resulta que es inocente, entonces aquí esto termina con una sentencia absolutoria. Esto termina con sentencia absolutoria. Salomón, ¿me quería decir algo? Y solo quisiera saber, por favor, la diferencia entre
ser inocente al sobreseimiento. Que el ser inocente es una declaración que se hace en un tribunal cuando termina el debate oral y público, el juicio oral, y es una sentencia absolutoria declarando inocente. Mientras que en la etapa de investigación, que es esta, aquí no se habla todavía de inocencia y culpabilidad, porque no es eso lo que todavía no es el momento. Entonces aquí, si hay indicios que la persona no participó en el hecho, si hay indicios que la persona no tiene nada que ver, entonces lo que se dicta es un sobreseimiento. Para los efectos, Salomón, para los efectos, la palabra falta de mérito, el sobreseimiento y la sentencia absolutoria prácticamente son equivalentes, ¿verdad? Lo que pasa es que es la forma de usar las palabras correctas, porque no podemos hablar de sentencia absolutoria acá en la etapa de investigación, porque no es un debate, sino que es una etapa de investigación. Pero lo importante es que ustedes sepan cuándo se usan las palabras correctas. Si estamos al final de la primera declaración y no encontramos nada, es falta de mérito, lo que yo le pido al juez y lo que el juez da. Y si estamos en la etapa de investigación, lo que pedimos es sobreseimiento. Y esto es equivalente a inocencia. Y si estamos en el debate, lo que pedimos es sentencia absolutoria, ¿verdad? Esa sería me queda claro, Lick. Muchas gracias. Mirna, ¿qué manda Mirna? No, Lick, era justo eso que estaba explicando. Es que me causaba duda justamente en qué parte pedimos sobreseimiento. Digamos, en el autoprocesamiento se puede solicitar esto cuando estamos en medidas sustitutivas o prisión preventiva. En todo, Mirna, todo lo que está aquí marcado con la línea roja o el verde, ahí es sobreseimiento. Ok, gracias, licenciado. Todo este tiempo es sobre Lick, disculpe. ¿Qué manda, Juan? ¿En qué tiempo estaríamos hablando aquí? De esta investigación, Ese es el periodo de investigación. Todo esto es el periodo de investigación, Juan. Esto es lo que se llama, normalmente han oído hablar, esto van a oír ustedes que eso es lo que se llama la etapa preparatoria del proceso penal y la etapa intermedia. Es esto que está aquí con verde. Todo esto que está aquí con la línea roja y verde es la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal, es el periodo de investigación. Cuando ustedes... A grosso modo, unos 8 meses, un año. No, Otto Pérez lleva 8 años. Sí. Otto Pérez lleva 8 años. El general, el teniente coronel Chiroy estuvo 5 años. Sí, pues, si el Otto Pérez alega que muy tardío su caso. Bueno, sí, bueno, entonces, licenciado, perdone, en ambos escenarios, la parte agraviada, o en este caso el Ministerio Público, puede apelar y no puede, el juez no puede dictar la liberación de la persona. En todos los escenarios usted tiene el derecho de recurrir o impugnar. En el proceso penal, todo, en toda fase, usted tiene ese derecho de plantear impugnaciones si en caso considera que el actuar del juez es ilegal o no está pegado a derecho, en todas las etapas del proceso penal. Ahí, por ejemplo, en este caso, yo soy el abogado y Juanito es mi cliente, le dan sobreseimiento y viene el Ministerio Público, la parte agraviada dice, yo apelo. Sí. No lo dejan en libertad. No, depende de los delitos, depende de qué caso sea. Puede ser que tenga efectos suspensivos el recurso o que no, eso dependerá del juez. Ok. ¿Verdad? Okay, gracias. Ahora, alguien preguntaba cuánto tiempo lleva esto. Yo creo que Juan hablaba de eso. Vean, compañeros. Sí. Formalmente, aquí dice, miren, 6 meses. Alguien preguntó cuánto dura esto. Aquí dice, miren, compañeros, 6 meses. Y aquí dice, ve, 3 meses, dependiendo. Digamos que aquí dura 6 meses, 3 meses. Lo más que esto nos lleva son 10 días después. Y lo más que nos lleva aquí más o menos es de 10 a 15 días, según la ley. ¿Verdad? Entonces, entre esto y esto, en teoría, no habrá más de un año, en teoría. Ahora, lo que yo les quiero que quede claro entonces, compañeros, es,
Si fue acá, decimos fue falta de mérito. Equivale a inocencia. Si fue en este periodo, cualquiera de estas medidas, fue sobreseimiento. Y si fue en el debate, fue sentencia. Ahora, lo que yo quiero que vean es que el artículo 10 del Pacto de San José, me pide sentencia. Me pide sentencia. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿qué pasa por ejemplo, el teniente coronel Chiroy, que estuvo 5 años acá en estas etapas, y al final de los 5 años le dieron sobreseimiento? Entonces él perdió 5 años de su vida. Estuvo 5 años de su vida para que al final de los 5 años le dijeran, señor, lo felicitamos, es inocente. ¡Bravo! Estamos con usted, órale, váyase a su casa. 5 años después, ¿va? 5 años de preso, para que al final le dijeran que era inocente. ¿Va? Entonces, aparte, aquí tenemos otro problema. El artículo 10 del Pacto de San José pide sentencia. Entonces resulta que el teniente coronel Chiroy no puede pedir lo que señala el artículo 10 del Pacto de San José, porque esa no fue sentencia. A él le dieron un sobreseimiento. Entonces ahora resulta que el teniente coronel le tocará por su cuenta promover un juicio para que el Estado de Guatemala le dé un resarcimiento de daños, que es un juicio eterno, complicadísimo. ¿Va? Debería hacerlo Esaú, debería hacerlo, pero el Estado no lo hace y la persona tendrá que pelear por eso. Pero lo importante aquí, compañeros, es esa concepción que ustedes deben de tomar de que por qué es importante que la justicia sea pronta y cumplida. Porque no podemos tener a una persona en prisión 5 años u 8 años para que al final de los 5 años u 8 años le digamos, señor, sobreseimiento, es libre, váyase, órale, ahí nos vemos en la próxima. ¿Y qué pasó con su vida? ¿Qué pasó con 5 años de prisión y 8 años de prisión? Sí, Carolina, eso sí ocasiona. Pero ¿cómo se repone la persona de eso? ¿Ah, Mirna? Licenciado, y digamos, ahí hay pues vulgarmente hablando, la verdad es que no conozco el término específico, pero ahí sí hay como que le dañan sus antecedentes a uno por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, o qué es lo que sucede. Bueno, le dañan todo, Mirna, le dañan todo porque el pueblo y la sociedad ya lo declaró culpable, como pasa con todo lo que ustedes ven. O sea, todas las personas que ustedes ven en la cárcel, en la prensa o donde sea, ya son culpables. O sea, ya les arruinaron su vida, ya su vida se arruinó, ¿verdad? Dañan hasta el alma, dice Ricardo, sí. Entonces, ese es el problema de que las personas, cuando las vemos en la televisión y vemos los procesos, ya son culpables, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que la sociedad ya los condenó, pero esa es la culpa de las autoridades, porque entonces publicitan los procesos y la persona ya fue condenada. Y aparte, ¿cuánto pagó de abogado? Y aparte, tomen en cuenta, compañeros, son 5 años de la vida de una persona, u 8 o 10, y la persona, para que después al final le digan, le damos sobreseimiento, vaya a esa casa, felicitaciones, ganó, ¿verdad? Después de 8 años. Entonces ahora, compañeros, ¿a qué los quiero llevar con esto? Primero, usen las palabras correctas, ¿verdad? Ahora ya saben ustedes qué es falta de mérito, ya saben qué es sobreseimiento, y ya saben que la sentencia solo se da en el debate, ¿verdad? Entonces, eso es importante para que vayan entendiendo esos conceptos y entiendan ustedes cuando escuchen esas palabras, la falta de mérito, sobreseimiento, sentencia absolutoria. Como decía Salomón, ¿qué diferencia hay? Aquí al final todas significan inocencia, pero se usan según las etapas que correspondan, ¿va? Ahora, pero ¿por qué es importante esta situación del señalamiento que estamos haciendo? Vean, compañeros. En esto
es fundamental. ¿Por qué insisto yo en este tema? Por ahí decía Jocelyn, es que esto no se cumple. Es cierto que no se cumple. Pero vean, compañeros, miren pues. Yo tengo la esperanza que aquí en ustedes, aquí a ustedes van a ser los próximos jueces. Ustedes van a ser los fiscales, los próximos fiscales. Ustedes van a ser diputados. Ustedes van a ser ministros. Ustedes van a ser quienes tengan en su poder la posibilidad de corregir las cosas. Son ustedes, compañeros. Ustedes son. Yo tengo el privilegio, yo tengo 2 alumnas, exalumnas de mi curso de Derechos Humanos que ahorita son diputadas y que han hecho un muy buen trabajo. Digamos, Ligia Hernández, que es de Semilla, y la licenciada Axip, que es la diputada del Partido Bien y que fue reelecta por Elefante, ella, Alexandra Axip, ellas 2 fueron mis alumnas de Derechos Humanos, como lo están siendo ustedes, ¿verdad? Y les he dado seguimiento y yo sé que han hecho un buen trabajo. Ahora, y yo tengo alumnos que ya son magistrados de jueces de primera instancia, jueces de paz, salas de apelaciones, y también tengo alumnos que han sido viceministros y alumnos que han sido fiscales. Yo tengo alumnos fiscales, etc. Pero la cuestión aquí sería, compañeros, que la esperanza que yo tengo es que cuando a ustedes les toque, ustedes hagan un buen trabajo, sea correcto su trabajo, sea ético y sea moral. Porque ¿saben qué problema tenemos nosotros, compañeros? Es que las universidades de nuestro país están graduando profesionales mediocres, profesionales incapaces, profesionales que ya más parece crimen organizado lo que estamos graduando. Nuestras universidades no están graduando lo que deberían graduarse. Y nuestros estudiantes no están ayudando. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer un trabajo adecuado, no mediocridad. Ustedes tienen que ser buenos, compañeros, en su carrera. Tienen que ser éticos. Tienen que aprender y ser buenos. Cuando yo me gradué, éramos 7,000 abogados. Hoy son 40,000. Entonces ahora no basta ser abogado. Ahora abogado puede ser. Abogado puede ser. Pero ¿qué clase de abogado quieren ser ustedes? Ustedes deben ser abogados que sean buenos, capaces, que sean éticos, que cumplan con su tarea, que no sean crimen organizado y no sean un grupo que solo salga a querer volverse millonarios a través de la corrupción y que sean lo mismo que este país nos tiene destruidos ahorita. Nosotros estamos en medio ahorita. Nosotros tenemos un grupo de jueces, fiscales y todo que salieron huyendo de este país porque ellos le hicieron daño a la justicia guatemalteca. Todos esos que se fueron le hicieron daño a nuestro país, a la justicia de este país. Y todo este otro montón que se quedó. Entonces nosotros tenemos, por un lado, los de izquierda le hicieron daño y salieron huyendo. Y por el otro lado, un atajo de corruptos del lado derecho, que son delincuentes y corruptos, que también le han hecho daño a este país. Entonces nosotros, ¿pero quién nos va a salvar a nosotros? Conformarnos que del lado derecho tenemos un montón de delincuentes y corruptos y del lado izquierdo tenemos otro montón de delincuentes y corruptos. ¿Quién nos va a salvar si no son ustedes la nueva generación de estudiantes de derecho? Pero que ojalá no sean como ese montón de estudiantes que tenemos ahora en las universidades y en nuestra facultad, que quiere graduarse a como dé lugar, que no le importa cómo gana, que pasa sobre lo que sea con tal de ganar y graduarse, que compran cursos, que le dan dinero a los licenciados, que seducen a los licenciados, que usan cualquier truco con tal de ganar y no les importa si saben o no saben, si aprenden o no aprenden. No puede ser. Entonces necesitamos que ustedes corrijan la plana, que ustedes no sean iguales. Y solo así se va a salvar la justicia en nuestro país. Fíjense, compañeros, que yo soy creyente de la educación virtual. Yo creo que se puede hacer un buen trabajo. Claro, se puede hacer un buen trabajo. Y además es mejor la educación virtual. Es mejor. Ustedes están en su casa
Las mujeres están más seguras, no gastamos tanta gasolina, el vehículo está ahí. Ustedes no han vivido la experiencia, compañeros, que para entrar a la U, en época normal, para entrar a la U, los que son más grandecitos de ustedes y ya se graduaron de otras carreras, no me dejarán mentir, para entrar a la U son 2 horas para entrar a la U. Si yo empiezo a estudiar a las 5:30, a las 3:30 empieza la cola. Para salir bueno, para encontrar parqueo no encuentro. Me abren los carros, me roban los carros. Y para salir de la U, la clase termina a las 8 y yo voy saliendo de la U a las 10 de la noche. Entonces, desde todo punto de vista, además ustedes no tienen la experiencia de estar en un salón con 200 estudiantes. Yo daba clases con 200 estudiantes, yo me paraba en el pizarrón y tenía que tener cuidado de no machucarle las manos a los estudiantes que se sentaban alrededor en el piso o que estaban parados recibiendo clases. Entonces la educación virtual es buena, pero ¿qué necesita la educación virtual? Que el catedrático sea responsable, que sea capaz, que sea ético, que haga bien su trabajo, que se interese en motivarlos a ustedes, en enseñarles de forma que ustedes estén atentos. Entonces yo cuando me pongo a hacer dibujitos y videos y charadas así, es porque yo quiero que estén atentos. Y además que el catedrático les interese que ustedes aprendan. Por eso es que yo, compañeros, a ustedes les molestará, a ustedes les molesta que yo los vaya a llamar, que yo me asegure que estén aquí, que no estén, que yo le pida su nombre, quiero ver, vamos a ver, encienda su cámara. A usted no les incomoda eso, pero yo lo hago porque es mi responsabilidad procurar que ustedes aprendan y que lo hagan bien y que ya dejemos de estar amamantando a tanto haragán que irresponsable. ¿Y qué obligación tienen ustedes? La obligación de ustedes es no venir con el truco de que están aquí conectados con la cámara encendida y desplayados en la cama, echados en la cama y viendo la televisión y haciendo el mate que están aquí, o en otro lugar, o comprando en el supermercado, o con el traído, la traída afuera, o tirados en el sillón viendo tele, o que les valga lo que uno está haciendo. Esa es la obligación de ustedes, ¿verdad? Esa es la obligación de ustedes, hacer lo correcto. Entonces, por favor, compañeros, por ustedes, la mediocridad no puede ser aceptada. Con 40,000 abogados, lo que nos va a hacer la diferencia entre los abogados es la calidad, es ser buenos, saber. Saben que cuando ustedes estudiaron Derecho, la mayoría de ustedes solo pensó la parte buena, ¿verdad? Fama, dinero, fortuna, poder, ¿verdad? Los abogados nos gusta eso y nuestra carrera es noble, es buena carrera. Todo el mundo cuando estudió Derecho pensó en la parte buena, pero nadie pensó en la parte mala de nuestra carrera. Y nuestra carrera sí tiene una parte mala. ¿Saben cuál es la parte mala? Lo delicada que es, la responsabilidad de nuestra carrera. Porque en nuestra carrera, un error, consignar mal datos, no atinarle a algo puede provocarle problemas a una persona, perder dinero o que lo metan preso. O ¿saben qué es lo peor? Que los metan presos a ustedes. Cuando ustedes estudiaron Derecho, nadie pensó en la posibilidad que lo metieran preso al nomás graduarse, ¿verdad? Nadie pensó en eso. Yo tengo mi alumna que está en ese problema de la FESI y a mí me duele, me decepciona y me da tristeza ver a mi alumna engrilletada por esos problemas que hay. Yo no quiero eso para ninguno de ustedes. Nadie quiere ver a sus estudiantes engrilletados ante las cámaras y arruinada su vida. Entonces, compañeros, de ustedes depende ser parte de ese hartajo de incapaces, corruptos y mediocres que solo les interesa hacer dinero y no les importa nada. O ser de ustedes los que contribuyan a dejar a un lado tanta mediocridad, corrupción o anomalía. Son ustedes, de ustedes depende. De esa gana de graduarse a como les dé la gana, pasar sobre lo que sea, meterse a política en la facultad y así ganan lo que sea, ¿verdad? Entonces, de ustedes depende.
Yo esperaría y los exhorto a que ustedes hagan bien las cosas y que no sean parte de todo eso y me gustaría, ojalá, que no fuera yo el único docente que les estuviera exigiendo que enciendan su cámara, que pongan atención, que traigan su ley. Ojalá los compañeros lo estén haciendo también y que les exijan que estén atentos y que sean buenos, porque esa es nuestra obligación, preocuparnos y cumplir nuestro trabajo como debe ser, correctamente. Y eso me da el derecho a mí, como yo sé que hago bien mi trabajo y que me entrego, eso me da derecho a pararme aquí frente a ustedes y hablarles claramente. Porque hay unos mediocres que son irresponsables y todavía les vienen a hablar a ustedes y no cumplen, ¿va? Pero como yo hago lo posible de hacer mi mejor trabajo posible, queremos que ustedes sean así. Y ojalá haya más haciéndolo. Entonces, sigamos adelante, pues, compañeros, y luchemos por ser de lo mejor, que eso se diferencie de otros incapaces. Miren, hoy todo el mundo, ustedes ven las noticias cuando ven todos esos rollos que entraron al Parque de la Industria, que las cajas, que los votos, que la grandeala. La pura incapacidad de los abogados es lo que está hablando. Si ese es el puro desconocimiento. Ahí hay muchas cosas que son legales y hay cosas que no. Pero si ustedes no saben, no van a saber la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Y solo se van a plegar por lo que diga la prensa, ¿verdad? Pero entonces aprendamos, pues, compañeros, y por eso yo exijo y por eso me gusta verlos y en la medida que pueda continuar, por eso lo hago. Entonces, disculpen que me haya distraído un tanto de esto, pero a mí sí me interesa el futuro de ustedes. Entonces, retomemos, pues, compañeros, a donde nos quedamos. Vamos al artículo 14 de la Constitución. Entonces, veamos entonces 14, ahí retomemos el 14. Va. Vean cómo está, se recuerdan que nosotros nos habíamos quedado hablando del artículo 14 porque el 14 tiene dos temas. Un tema es la presunción de inocencia y el otro tema es la publicidad del proceso. Nosotros ya hablamos de la presunción de inocencia, que es todo el primer párrafo, ¿verdad? Todo el primer párrafo, ya hablamos de eso. Y eso es lo que yo terminé de hablar ahorita y por eso me fui a hablar de otras cosas. Ahora, veamos la segunda parte. La publicidad del proceso, estamos acá. Pero aquí les quiero recomendar algo. Tomen en cuenta, compañeros, que cuando hablo este segundo párrafo, estamos hablando de la publicidad del proceso. Del proceso. Muy importante, compañeros, no vayan a confundir esta publicidad que estamos acá hablando del proceso con el artículo 30 de la Constitución. Vayan a ver el 30. Entonces, no vayan a confundir. No es lo mismo, aunque los dos artículos hablen de publicidad, no es lo mismo, ¿verdad? En el caso del artículo 30, ¿saben ustedes que el artículo 30 es desarrollado por la Ley de Acceso a la Información Pública? Yo les voy a mandar un material de ese artículo, vamos a hablar de ese artículo en otras clases, pero por ahorita solo les quiero mencionar. Cuando el artículo 30 regula el derecho a la información, lo que debemos entender es que yo como habitante de este país, yo tengo el derecho a saber lo que los órganos administrativos hacen, pero en su función de órgano administrativo. Entonces, yo tengo derecho a saber cuánta medicina compran, cuánto ganan los funcionarios, cuánto cuesta una carretera, cuánto cuesta un edificio, qué hace una institución, cuáles son sus funciones, etcétera. Todo eso es el 30. Ahora, habiendo visto el 30, lo que me interesa es dejar claro que no es lo mismo que el 14. Regresemos ahora al 14. Entonces, deben tener claro que el 30 y el 14, aunque los dos hablen de publicidad, no es lo mismo. ¿Va? Ahora regresemos al 14. Vean lo que yo tengo resaltado aquí en el 14. Es publicidad del proceso. Publicidad. Estamos hablando de un proceso. Y yo estoy poniendo de ejemplo procesos penales. Estamos hablando del proceso. Ahora vean cómo la parte que estamos hablando de publicidad. Cuando estamos hablando entonces ahora de esta parte de la publicidad, entonces tenemos, compañeros, que nos queda concretamente
que aquí está. Dice, el detenido, ¿va? ¿Quién es el detenido? ¿Va? El detenido, compañeros, es, vean el artículo 70 del procesal penal, ¿va? 70. ¿Va? Cuando ustedes piensen, la Constitución le llama el detenido, pero en el detenido, aquí va todo, aquí va, le podemos decir sindicado, imputado, procesado, acusado, sentenciado. Vean que el artículo 70 nos da varios conceptos. Cada concepto es dependiendo de una fase del proceso penal. Dependiendo de una fase del proceso penal. Yo no me voy a entretener en cuál es el que se usa, porque eso ya lo van a ver ustedes en el quinto semestre en procesal penal. Pero yo lo único que quiero que tengan en cuenta es que cuando hablamos del detenido, el artículo 14 de la Constitución, cuando está regulando en relación al detenido, es todo lo que menciona el 70 del procesal penal, ¿va? Acusado, imputados, sentenciado, etcétera. Ese es el detenido. Ahora, regresemos al 14. Dice, el detenido, dice el ofendido. ¿Va? El ofendido. Vean el artículo 116 del procesal penal. No, perdón, 117 del procesal penal. Ese es el principal. El ofendido es lo que nosotros en el proceso llamamos el agraviado, pero que también puede ser la víctima, ¿va? También le puede decir la víctima, ¿va? La víctima o el agraviado. En la Constitución le llama el ofendido, pero que también podría ser el artículo 116, el querellante adhesivo, ¿va? Entonces, cuando la Constitución llama del ofendido, estamos hablando del agraviado o la víctima o el querellante adhesivo, ¿va? Pero el más exacto es el 117. Ese es el como que ahí describe de quién estamos hablando ahí. Entonces, ese es el ofendido. Ahora, si seguimos viendo el 14 de la Constitución, señala, dice, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público, y dice, y los abogados, pero vean, compañeros, que no es cualquier abogado, ¿ah? No son los 40,000 abogados, dice, los abogados que hayan sido designados por los interesados. Entonces, los abogados que hayan sido designados por los interesados. Entonces, no son los 40,000 abogados, ¿verdad? Solo los que han sido designados. Dice, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados, y aquí está el derecho, aquí está la publicidad, compañeros. Aquí donde dice, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, ¿verdad? Sin reserva y en forma inmediata. Esa es la publicidad del proceso penal. Es la publicidad del proceso. Ahora, pero ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho a conocer sobre la publicidad del proceso? ¿Va? ¿Quiénes? ¿Va? Observen eso, compañeros. ¿Quién tiene derecho a saber sobre la publicidad del proceso penal? ¿O quién tiene derecho a saber sobre el proceso penal? Aquí está claro en el artículo quién tiene ese derecho. ¿Verdad? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Verdad? Más como lo dice, sí, Doris, así es, que hayan sido designados, Doris. Y además, como dice Jocelyn, los sujetos procesales, ¿verdad? Entonces, tienen derecho. Ahora, pero ¿quiénes tienen ese derecho? Aquí con este párrafo, este que tenemos aquí del artículo 14, van a ver el 31 de la Constitución y relacionen este párrafo, si tiene relación con el 31. Entonces van a ver el 31 ahora. ¿Ya? Y vean lo que dice el 31.
Esto, compañeros, esto del artículo 31, esto se le conoce como habeas data, ¿verdad? Esto del artículo 31, esto es lo que se conoce como, ahí lo voy a escribir en el chat. Esto en la Ley de Acceso a la Información Pública se le llama habeas data. Ahí lo puse en el chat ya. Habeas data. ¿Va? El artículo 31 es eso, es el habeas data, y la Ley de Acceso a la Información Pública así lo regula. Pero vean aquí, compañeros, qué es lo que quiero que observen de acá. Vean la redacción de este artículo. Es importante, compañeros, que tengan ustedes en cuenta, cuando lean los artículos, lean bien, va, que se lean bien. Y algo que es importante con lo que hay que empezar es la categoría de aplicación de la ley. Miren, pues, el ámbito de aplicación de la ley, o también se le puede decir categoría de aplicación. Ámbito de aplicación de la ley o categoría de aplicación. ¿Eso qué significa? Significa es hasta dónde llega la ley, a quién se le aplica la ley. Es decir, hay leyes que se le aplican a una persona, pero a otras no. Entonces, cuando hablamos del ámbito de aplicación de la ley o la categoría de aplicación de la ley, estamos hablando de a quiénes se les aplica esa ley. Y observen en el caso de, y en estas categorías, digamos, en estos ámbitos de aplicaciones hay palabras que nos indican menos gente o más gente, ¿va? O que se aplica la ley a menos personas o a más personas o a todas las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso del artículo 31, empiecen viendo esto que dice, miren, toda persona, toda persona. Ahora, observen el concepto toda persona. O sea, ¿cuál es el alcance de que la ley diga toda persona? O sea, si la ley dice toda persona, tomen en cuenta algo. Ahí en ese concepto, toda persona entran mayores de edad, menores de edad, ciudadanos, no ciudadanos, hombres, mujeres, niños, toda persona. Y algo que es importante que tomen en cuenta en eso de toda persona, rusos, alemanes, hondureños, venezolanos que estén en Guatemala, toda persona que tenga sus pies en Guatemala, que esté en el territorio guatemalteco, no importa la edad, no importa la condición, ni importa el estatus migratorio tampoco. Puede ser 3 veces mojado, 4 veces mojado, ¿va? Puede ser, no importa. Si está en Guatemala, es toda persona. Entonces, eso es importante que cuando ustedes lean la ley, siempre observen la categoría de aplicación, el ámbito de aplicación. Después vamos a ver otros artículos donde les voy a mostrar a ustedes cómo afecta la categoría, el ámbito de aplicación. En el caso del artículo 31 dice toda persona. Pero vean que dice toda persona tiene derecho de conocer, y ahora vean cómo está aquí. Tiene derecho a conocer, vean cómo dice, lo que de ella conste, ¿verdad? En archivos, fichas, etcétera. Entonces vean, toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. Entonces, por ejemplo, a los que nos gusta el chisme, a los que les gusta el chisme, yo no puedo ir a saber, por ejemplo, en un juicio, si Fernanda Celada está en un juicio, yo no puedo ir a preguntar, miren ustedes cómo va el juicio de Fernanda, ustedes cuéntenme cómo va, o yo no puedo ir a decir, señor juez, cuénteme lo de Fernanda, no puedo, porque lo que la Constitución dice, toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. Entonces Fernanda tiene derecho a saber lo que de ella dicen los archivos, o fichas, o cualquier proceso, si ella es parte, pero yo no tengo ese derecho. Yo no tengo derecho a saber
los procesos de Fernanda. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las noticias últimamente, todo el mundo dice, es que no nos han dicho qué hay contra Semilla. Es que a nosotros no nos han dicho qué pasó con Semilla. No nos han informado lo de Semilla. No hay obligación de que me digan. A mí no. La obligación es a Semilla. A Semilla sí le tienen que informar. A mí que me guste el chisme, no. A mí no me tienen que informar porque la Constitución dice toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste, ¿verdad? Pero no a mí. Entonces es importante que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Que establece el artículo 31 y tomen en cuenta eso. Y ahora regresemos al 14, ¿verdad? Regresemos al 14 y en este marco del 14, vean cómo el 14 coincide con el 31, porque el 14 deja claro, dice, ¿verdad? Aquí dice, ve, las partes, aquí es, como dijo Jocelyn, ¿verdad? Los sujetos procesales. Entonces, el detenido, el ofendido, el ministerio, los abogados tienen derecho a conocer las actuaciones. Pero no, digamos, ahí no dice, y los shooters que les gusta el chisme, también, no, ahí no dice eso, dice solo las partes. Eso ya lo vieron en el 14 y en el 31. Ahora, compañeros, vean el 314 del procesal penal. Eso que menciona Glenda, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Infornet y esos andan buscando datos? Lo que pasa es que hay cierta información que es pública, ¿verdad? Entonces, saben que esas agencias, esas cosas como Infornet y esas cosas, ellos lo que informan es la parte pública del proceso. La parte pública, eso sí, es que miren, en la información hay información que es pública y hay información que no. Entonces, 314, Lisette. Entonces, ahora, después vamos a hablar un poquito de eso que hablaron de Infornet y eso lo vamos a hablar cuando veamos el artículo 30 y la ley de acceso a la información pública. Ahí vamos a hablar un poquito de eso, de qué pasa con Infornet y esas empresas que nos ponen en mal cuando pedimos dinero prestado, ¿eh? Pero no ahorita, eso ahí me lo mencionan allá. Bueno, ahora vean. Vean el artículo 314, especialmente el primer párrafo y segundo párrafo del procesal penal. Así es, Glenda, pero cuando vemos en el 30 ahí me lo vuelven a mencionar, ¿no? Por favor. Bueno, ahora vean, compañeros, el 314 del procesal penal. ¿Por qué? Ahorita que veamos ese 314, vean primero y segundo párrafo. Entonces solo quiero que observen algo. Voy a poner otra vez este dibujito acá. Va. Si vemos el artículo 14 de la Constitución y el artículo 31 de la Constitución y el 314, vean que el 314 coincide con el 14 y el 31 de la Constitución. Vean que nuevamente el 314 nos menciona sobre los derechos. Recuerden, compañeros, ahí con el primer párrafo del 314, recuerden el 71 del procesal penal. Vean el primer párrafo del 314 y ahora van a ver el 71, compañeros. Vean el 71 del procesal penal con el primer párrafo del 314. Bueno, ahora regresemos al 314. Entonces, vean que el 314 prácticamente dice lo mismo, ¿va? Las partes tienen derecho a saber lo que de ellas conste. Entonces, ahí es donde yo les decía, si tenemos un proceso que es de interés de Fernanda, ella tiene derecho a saber. Yo no tengo derecho a ir a saber qué pasa con ese proceso.
Ahora, ¿dónde se aplica el 14, el 31 y el 314? Estos se aplican acá, miren compañeros, en este dibujo, aquí en la presentación que les tengo, en la fase de investigación, acá, en esta etapa, que es todo esto que ven acá en verde, hasta aquí, y esto que está aquí. El 314 y el 14 de la Constitución, el 31 de la Constitución y el 314 del procesal penal se aplican acá, en estas etapas. Aquí es donde el proceso es público solo para las partes. El proceso de investigación es público solo para las partes. ¿Verdad? Aquí es donde los que les gusta el chisme no se pueden enterar. Aquí no. Entonces, a veces los medios de comunicación, a veces la prensa o algo protesta, ¿va? Y dice, es que no informa, es que el juez no lo ha dicho, es que no se sabe, es que no nos dicen. No hay por qué decirles, porque el proceso de investigación en estas etapas solo es público para las partes, no para todos los demás. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso, compañeros? Entonces, estos artículos solo se aplican acá. ¿Por qué razón? Porque en esta etapa, en estas etapas, como es una etapa de investigación, precisamente cuando hablábamos eso de que no me condenen públicamente, entonces por eso el público no debe saber qué está pasando. Si no me condenan, si solo con que me saquen en la prensa y cuando me detienen ya me condenaron, ahora imagínense si se enteran de todo el proceso. Entonces por eso es que en estas etapas no es público para las partes. Ahora, diferente, compañeros. Diferente es acá. Esto es diferente. Entonces, esta etapa, el debate oral y público, se rige por otras reglas. Fernanda, como dijo que no la habíamos tomado en cuenta, Fernanda. Ay, mi momento ha llegado, licenciado. Sí, Dígame, el momento de la fama, Fernanda. Va, mire pues, veamos por favor 356. 356 del Código Procesal Penal. Exactamente. Ahora, pero tomen en cuenta, compañeros, que cuando Fernanda lea el 356, este sí es para acá, para el debate. Entonces, acá en todo esto es 14, 31 de la Constitución y 314 del Procesal Penal. Ahora, pero aquí es 356. Por favor, Fernanda. Con mucho gusto, licenciado. Dice, artículo 356, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se efectúe total o parcialmente, a puertas cerradas cuando, 1, afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. 2, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. 3, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. 4, esté previsto específicamente. 5, se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate. Va, gracias, Fernanda. Ahora miren pues, compañeros, vean cómo empieza el artículo. Dice, el debate será público. O sea, todo el debate es público y solo en casos especiales se restringirá la publicidad del proceso, pero el debate. Ahora, ¿cuál es el efecto del artículo 356? Vean, compañeros, cualquier día de la semana,
que ustedes no tengan algo que hacer, váyanse a la torre de tribunales, cualquier día, vayan mejor, tal vez viernes no es muy conveniente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no, lunes, martes, miércoles, jueves, váyanse a la torre de tribunales, entren, ahí no les piden nada para entrar, solo los registran, pero no piden nada, vayan a los ascensores que están al fondo, suban al 15º nivel, y cuando salgan del ascensor en el 15º nivel, caminen por los corredores y ahí van a encontrar salas que están con las puertas abiertas y hay sillas de espera y el montón de sillas y la gente ahí sentada y van a ver al tribunal al fondo, que está el tribunal ahí con abogado defensor y fiscal. Y ahí va a estar un capturado, dos detenidos con los guardias penitenciarios cerca. Entren y siéntense y escuchen. Si les gusta el chisme, ese es el mejor momento. Entonces, entren y se sientan, ¿va? Y la única limitación que tienen es no pueden estar usando celulares ni tomando fotos, pero sí pueden entrar libremente y enterarse del chisme. Y ahí se enteran de casos y lo que pasó. Entonces, solo lleven ni DPI, Jocelyn, tampoco DPI, ¿va? Entonces, solo entren y vayan al 15º nivel, ¿va? Y entren, vean ahí, es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde casi todos los días. Comer no pueden estar comiendo ahí, ¿va? Bueno, dice Mildred que piden el DPI, será ya asunto del juez, pero no debería ser, ¿va? Sí, entonces dicen ustedes, voy al 15º nivel a un debate, ¿verdad? Entonces entren. Esa es la publicidad del proceso. Entonces, nosotros como guatemaltecos tenemos derecho a saber cómo se aplica la administración de justicia. ¿Cómo se aplica a la administración de justicia? Esa es la publicidad y el debate será público. Y el 356 señala solo aquellos casos donde la publicidad se restringe. Y dice por qué. Este es igual al artículo 12 del procesal penal, compañeros. También aquí se aplica el 12. También aquí, 12 y 356. Entonces, la administración de justicia es pública, pero la investigación no. La investigación es pública solo para las partes. Todo lo de la investigación es solo a los interesados. La administración de justicia, esto sí es público. Aquí sí pueden entrar y aquí cualquiera, ¿verdad? No ir en pantaloneta, dice, ni modo a esa U, porque es que como tenemos que ya convertirnos en abogados, ¿va? Entonces vamos a ir como abogados, pues, porque de eso se trata, que se sientan, ¿va? En pantaloneta, eso no, eso es cuando vayamos a la playa o alguna cuestión así, ¿va? Bueno, eso sería, compañeros, así, sí, ahí se puede preguntar de qué se trata, ahí les dicen de qué se trata. Bueno, entonces vean, compañeros, esto es en relación a la publicidad y a la necesidad de conocer eso. Los siguientes artículos los vamos a mencionar y quisiera entonces, compañeros, llegar hasta aquí y agradecer el día de hoy, esperando que tengan un buen fin de semana y que todo les pasa bien. Y no crean que a descansar totalmente, ahí les mandé un documento de lectura para que vayan reforzando su conocimiento y que nos va a servir más adelante, ¿verdad? Que tengan un buen fin de semana, compañeros y compañeras. Si beben, no maneje, ¿verdad? Por favor, compañeros, si bebe, no maneje. Y si bebe, invite. Buenas noches. Bebe, invite y no pague Uber, etc. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.